En este encuentro abordaremos vida y obra del gran escritor italiano Pier Paolo Pasolini, en el marco del 50º aniversario de su asesinato, bajo el título Pasolini, Diálogo a dos manos. Desarrollaremos esta actividad. Para ello contamos con la participación de 3 estudiosos de su obra y un moderador maravilloso que nos va a acompañar también. Y ellos son Ivana Perich-Maluk, Eduardo Brunner y Diego Bentivegna. El conversatorio va a estar moderado, como les decía, por Miguel Rossetti. Un aplauso para ellos, por favor. Para ustedes. Acá disfrutaremos porque abordarán los múltiples rostros de Pasolini, poeta, ensayista, narrador, cineasta y polemista, para pensar su legado en el presente, su lectura de las transformaciones culturales, su vínculo entre la estética y la política y la vigencia de su mirada sobre los lenguajes, los cuerpos y la sociedad contemporánea. Queremos agradecerle también a Mateo Niro, que siempre nos organiza este tipo de eventos, que la verdad suman y enriquecen muchísimo la cultura de todos, y a Lucía Guerrero, que también siempre nos acompaña en todas estas actividades. Ahora sí, para comenzar, vamos a presentarla a ella, a Ivana Perich-Maluk. Es médica, especialista en estética, ensayista y docente. En coautoría escribió 2 libros: La mirada de los comunes, Cine, amor y comunismo, de la calabaza del diablo, año 2019, y La mirada de los comunes contra Hollywood, la calabaza del diablo, año 2021. Además de varios ensayos que transitan entre el cine, la estética, la teología y la filosofía. Diego Bentivegna es docente de literatura del siglo XX de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es investigador del CONICET, también escritor, y entre sus libros se destacan Paisaje oblicuo, El poder de la letra y La eficacia literaria. Tradujo del italiano varios textos de Pasolini. Eduardo Brunner es sociólogo, ensayista y docente universitario argentino, profesor de antropología de arte, literatura, cine y teoría política, autor de numerosas publicaciones. En el año 2011 fue distinguido con el Premio Nacional en la categoría Ensayo Político. Miguel Rossetti, nuestro moderador del encuentro, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra Procesos Literarios en esa universidad y en la Universidad Nacional de Artes, también en la Universidad de San Andrés y New York University en Buenos Aires. Hechas estas presentaciones, le voy a dar la palabra al moderador, el señor Rossetti. A todos ustedes les agradecemos que nos acompañen y sepan que la Biblioteca del Congreso de la Nación se pone muy feliz cada vez que nos visitan para este tipo de eventos y los esperamos para los demás servicios que también brindamos. Todos los días, no se olviden, 365 días del año abiertos y esperándolos para brindar los mejores servicios. Muchas gracias, que disfruten la jornada. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, en principio agradecerles a la gente de la biblioteca, a Mateo por la organización, a los aquí presentes. La verdad que es un público bastante esperado, así que la verdad que estamos muy felices de estar acá, y principalmente, bueno, los autores que de alguna manera nos obligan a volver a leer a Pasolini, ahora desde otra mirada. Me parece que en algún punto los 3 textos tienen una convergencia muy particular, que nos permite tal vez empezar el diálogo a partir de esta convergencia, que un poco en la lectura se nota, que es esta tensión, atención y tensión también, que aparecen en los 3 en relación a Pasolini y la forma, ¿no? Que es un tema que hasta ahora en la recepción latinoamericana, argentina, de Pasolini había estado en principio eclipsada por otras dimensiones de la obra de Pasolini, ¿no? Por su carácter polémico, controversial, incluso por sus hipótesis culturales, económicas, que habían un poco aparecido fuertemente en la escena de la Argentina en 2001,
me parece que ahora estos tres textos nos permiten ver un Pasolini muy atento a la cuestión del experimento formal y la forma, y cómo ese experimento está atado a estas otras lecturas anteriores. De alguna manera me gustaría empezar el diálogo preguntándoles, ¿no?, cuál fue el atractivo que encontraron en esta dimensión del Pasolini experimentador, ¿no? En algún punto, no sé quién quiere empezar, creo que igual un texto encara este tema de manera muy frontal, así que si les interesa podemos empezar por ese lado. Gracias. Gracias a la biblioteca, Mateo, y bueno, también a mis colegas. Estoy muy contenta de estar acá. Yo vengo de Santiago de Chile. Vine exclusivamente para presentar el libro y para tener esta conversación, que para mí es un honor compartir mesa tanto con Eduardo como con Diego y por supuesto Miguel, porque ambos son autores que son muy relevantes para mi libro, así que siempre en términos positivos, por supuesto. Todo lo que hay de erróneo en el libro hay que achacárselo a mí, y además quería decir otra cosa, no quiero decepcionarlos con lo bonito que podría ser esa excentricidad de ser médica. Yo no soy médica, pero sí soy abogada, cosa que puede ser también un poco excéntrico, ¿no? Una abogada en retirada, eso sí, jubilada a propósito. Bueno, la pregunta que hace Miguel es una pregunta que, claro, da en el corazón del libro, que se llama Escandalosa Forma, precisamente. Y claro, para comenzar una pequeña anécdota, este es un libro que surge de mi doctorado en estética. Yo me interesé en Pasolini porque quería escarbar en esta pregunta de qué puede hacer el cine como forma expresiva que no pueden hacer otras formas, como la literatura. Y di con Pasolini un poco a regañadientes, porque yo había visto muy poco de él, había visto 3 o 4 películas, y lo consideraba un autor profundamente literario, o sea, un cineasta muy literario, y eso me alejaba un poco de Pasolini. Pero cuando un profesor que admiro un montón me sugirió volver a Pasolini, dije, bueno, si hay alguien que uno admira y le recomiendan revisar algo, hay que hacer. Sí, al menos por amor a esa persona. Y hice el trabajo de ver las 20 y tantas películas de Pasolini en orden, y ahí me di cuenta, dije, vaya, acá hay algo, ¿sí? Y hay algo porque no solo es un escritor que transita al cine, sino que además su cine es un cine muy distinto entre sí. Uno podría decir que cada película de Pasolini es un universo completamente distinto en términos formales, precisamente, ¿no? Entonces, cuando vi con esta riqueza, con esta diversidad, ¿cierto?, en términos justamente desde la mirada formal, dije, bueno, hay que incursionar, ¿no?, en este personaje, hay que hacerse cargo, porque me parece que su figura también es una palabra que es muy importante en mi libro, su figura, ¿cierto?, creo que podía ser una clave para contestar a esa pregunta que me inquietaba, que era ¿qué puede hacer el cine que, por ejemplo, la literatura no? ¿Sí? Y entonces ahí arrancó, ¿no?, esta preocupación, y me di cuenta, por supuesto, que quizás lo que le da continuidad al Pasolini intelectual, digamos, es justamente esta pregunta por la forma, es decir, cómo darle forma a una realidad que está en permanente variación. Yo diría que eso es, en resumidos términos, lo que define, ¿no?, la obra de Pasolini, y bueno, en el libro trato de hacer un tránsito literal, ¿no?, en camino, como la portada, para mostrar cómo hay una preocupación que se repite, pero justamente cambia la forma, y ese cambio, esa lección, es decir, escribir un poema, escribir una novela, hacer una película, escribir un texto de batalla, no es baladí, no es casualidad, ¿no? Pasolini elige hacer películas por una razón muy particular, que se podemos conversar después para no monopolizar la batalla.
escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, agradezco yo también esta invitación y agradezco a la biblioteca y les agradezco a todos ustedes que se hayan hecho presentes, incluso algunos amigos y editores, hasta acá, por ejemplo, Julio Robelli, que edita libros de Pasolini, y está Maxi Crespi, que edita libros sobre Pasolini, y nos falta alguien que edite libros contra Pasolini, que debería existir, y seguramente a Pasolini le hubiera gustado mucho esa alma de polemista rabioso que tenía. Y efectivamente es muy importante lo que han dicho tanto Miguel como Iván hasta acá, porque una de las grandes polémicas de Pasolini es sobre la forma, tanto en la poesía como en la narrativa, como por supuesto en el cine, y las tantas otras cosas que hizo Pasolini. Pasolini dibujaba muy bien, y Pasolini montó muchas obras de teatro, y Pasolini diseñaba la escenografía para sus obras de teatro. Es decir, si de alguien en el siglo XX se puede decir que fue un hombre del Renacimiento, pero también contra el Renacimiento en muchos aspectos, es de Pasolini. Y la forma es una discusión fundamental de Pasolini, porque, bueno, Iván acaba de mencionar el concepto de figura, que es un concepto de Auerbach, supongo que lo usas en ese sentido, porque Pasolini fue un gran lector de Auerbach, el famoso autor, ¿no?, de ese gran libro que se llama Mimesis, la realidad en la literatura occidental. Y la polémica sobre la forma de Pasolini tiene justamente que ver con esta articulación, este contraste, a veces esta pelea o conflicto entre, ya no podemos a esta altura hablar de forma y contenido, pero sí entre la expresión y la realidad, ¿no? La discusión sobre qué es la realidad de Pasolini es de una profundidad filosófica enorme, inagotable, diría yo. Si tenemos tiempo podemos abundar después un poquito más, pero lo que sí quiero decir es que la búsqueda formal de Pasolini es parte de su polémica contra el mundo que lo había expulsado. Pasolini él no es un marginal, es un expulsado. A Pasolini lo expulsaron de la Iglesia Católica por comunista y homosexual. Lo expulsaron de la Iglesia comunista por católico y homosexual. Lo expulsaron de todo el resto de las iglesias por todas esas cosas, y finalmente lo expulsaron de la vida, ¿no? No es que murió, lo expulsaron violentamente de la vida. Entonces, aunque pueda parecer un exceso de dramatismo, yo tengo para mí que también esto tiene que ver con la forma que eligió Pasolini, ¿no? Esta expulsión, porque también está en su forma. Pasolini piensa, hace cine, hace poesía, o hace novelas o cuentos o intervenciones políticas como un expulsado. Desde el lugar del expulsado, que digo, no es el marginal, porque no es que Pasolini se fue a una isla desierta, ni era un hippie que se fue a, ¿no es cierto?, una comuna de no sé qué, no, él estaba bien adentro de esa sociedad que permanentemente lo expulsaba, adentro, dándole todo el tiempo razones a la sociedad para expulsarlo. Y esto se ve mucho en su forma, que es una búsqueda permanente de cómo abrir tanto las estructuras, digamos, cerradas de la literatura, del cine, de la poesía, del ensayo, para que se escuchara ahí no solamente su voz, sino una especie de diálogo tenso permanente. Y esto es lo que hace tan difícil y al mismo tiempo apasionante la forma de Pasolini, ¿no? Me toca. Acá tengo. Hola. Botoncito. Hola,
Bueno, ¿qué tal? Un poco cumplo también con los agradecimientos, no quiero abundar demasiado porque son un poco los mismos que planteaba Ivana y planteaba Eduardo, pero bueno, para mí es una alegría enorme poder compartir esta mesa, charlar en torno a Pasolini. Seguramente van a surgir un montón de temas a partir de eso que van a ir mucho más allá de él, como él se lo merece, me parece. Y también agradecerle a todos ustedes por estar acá. Bueno, veo muchos rostros de amigos, maestros y también de alumnos, así que para mí es especialmente emocionante este momento. La emoción no es un elemento secundario, y todo lo que tiene que ver con lo pasional no es un elemento secundario en el momento de hablar de Pasolini, porque justamente uno de los elementos que pone permanentemente en movimiento la forma tiene que ver con esa pulsión, con esa pasión que se traduce a veces en alegría, a veces en rabia, a veces en dolor, pero que en todo caso es me parece a mí un ineliminable en relación con Pasolini, y que tiene que ver, creo, en relación con la forma, con la fuerza y con la potencia que para nosotros hoy tiene. Yo no diría su obra, porque me parece que es un término que también ahí entra un poco en crisis y en cuestión, pero esa enorme capacidad de intervenir y de producir que tiene Pasolini, que todavía evidentemente por diferentes caminos llega hasta nosotros, en este caso en la Argentina y en América Latina, con la mirada que nosotros específicamente podemos tener también desde acá. Me parece que ni Eduardo, ni Ivana, ni yo, por suerte, leemos a Pasolini en relación con esa captura nacional identitaria que puede ser en este caso la literatura italiana, ¿no? Pasolini, un personaje en cierto sentido inexplicable sin Italia, ¿no? Digamos, todo el tiempo Italia está presente, pero que sin embargo puede ser leído justamente, me parece que por la potencia de su forma, mucho más allá de eso. En este sentido, bueno, hablando de forma y retomando un poco lo que decían Eduardo y Ivana, a mí me vuelve mucho, cuando pienso en la cuestión de la forma en Pasolini, una palabra que es la palabra informe, que la palabra informe en el doble sentido de un informe acerca de aquello que sucede, lo real, como también un insuprimible en Pasolini, aunque no sabemos bien lo que sea, y sea objeto de una reflexión, como decía Eduardo, muy compleja, ¿no? Digamos, muy actual también en relación con el término. Pero el informe también en el sentido de la negación, ¿no? De esa forma que se niega a sí misma. O sea, y esto yo lo tomo básicamente de una traducción de Pasolini al castellano, una de las grandes traducciones que fue la de Teorema que hizo Pezzoni, donde Pezzoni, para traducir, Pezzoni para muchos de nosotros, aunque yo personalmente no lo conocí, pero digo, para muchos de nosotros una figura todavía potente, digamos, y que le debemos muchísimo. Entre otras cosas, Pezzoni traduce referto, que es un término para hacer referencia a un texto que hace referencia a algo, usa este informe. Entonces, ahí yo pensé mucho en esa cuestión, digamos, el informe Pasolini, esa forma que conspira permanentemente contra sí misma, porque hay elementos que no pueden ser nunca subsumidos absolutamente en la forma. Pienso, por ejemplo, en el primer Pasolini, el Pasolini friulano, ¿no? El Pasolini que piensa toda una operación literaria en relación con las lenguas, y específicamente en relación con una lengua muy pequeña en términos numéricos de cantidad de hablantes, muy periférica geográficamente, una lengua limítrofe con Europa Central, una lengua con una tradición literaria existente pero pequeña en relación con la lengua nacional italiana, y que ni siquiera es la lengua materna de Pasolini, en el sentido de que no es la lengua que él domina absolutamente de niño, sino que es la lengua de la madre, de la región de la madre. Es en ese sentido una lengua materna pero no propia.
Y ahí hay toda una operación con la forma, porque ahí Pasolini vuelve a las formas de la poesía inicial de Occidente, podemos pensar, ¿no? A las formas de los poetas del sur de Francia, de la Edad Media, de los poetas provenzales. Trabaja con la métrica y las formas poéticas de esa tradición, pero en esa lengua que plantea algún tipo de tensión con esa forma. O sea, esa forma nunca puede ser cerrada del todo, ¿no? Y pierde también ese carácter de elemento puramente arcaico y tradicional, ¿no? Porque es la lengua viva de los hablantes minorizados, que son básicamente los campesinos friulanos, en relación con los cuales, al principio, cuando Eduardo hablaba de su involucramiento en el Partido Comunista y su posterior expulsión, en realidad hay una relación pulsional y una relación amorosa en relación con esos grupos humanos, ¿no? Que, insisto, eso es un insuprimible que todo el tiempo está tensionando con la forma. Y si vamos hacia el final, el Pasolini del momento de su asesinato en el 75, está pensando muy complejamente en la forma Pasolini, e incluso está leyendo a los formalistas rusos, ya que hablamos de la forma. O sea, en los textos de él, en Bestia de Estilo, que es una pieza teatral que permanece inédita durante su vida y que él está trabajando en esos años, hay toda una sección que está dedicada a, recorrer los planteos de los formalistas rusos, que en esa época no tenían tanta, eran relativamente recientes en el debate occidental. Y ahí hay una forma que deliberadamente no cierra, ¿no? Que es la de su última gran novela, que es Petróleo. Petróleo, la última gran novela, y yo creo que una de las grandes novelas del siglo XX. Es un texto que Pasolini está escribiendo en el momento en que es asesinado y que se publica 20 años después de su asesinato, y es un texto que no cierra, pero no únicamente porque Pasolini no lo cerró por esa cuestión, lo que sucede en la vida, que es que a uno lo pueden matar en determinados contextos, sino porque la forma misma, y él piensa la forma en la novela, es una forma que se concibe como una forma en proceso permanente, y él ahí va a la filología como fuente. Este texto, dice, tiene que ser leído como una edición filológica, como si estuviéramos leyendo un texto que plantea al mismo tiempo su proceso constructivo, como haría un filólogo, ¿no? Cuando encuentra un manuscrito e intenta darle alguna coherencia y sentido a eso, pero es siempre una hipótesis eso, ¿no? Es siempre un posible, no es nunca un absoluto. Entonces me parece que ahí la forma en Pasolini, yo creo que tiene una fuerte implicancia política en última instancia, siempre, ¿no? En todo ese arco. Un pequeñísimo comentario a lo que vos decís, Diego. Está en Pasolini la expresión, la forma que quiere ser otra forma, o la estructura que quiere ser otra estructura, una permanente huida hacia adelante, digamos, que no permite que la forma se congele. Exactamente. Yo también tenía un matiz. Lo del informe está en el libro de Diego, yo lo leí con mucha atención. Y me gustaría hacer un matiz porque, claro, yo no diría, yo defiendo la noción de forma precisamente porque poniéndola en conjunción con otra noción que es fracaso, ¿no? Yo creo que el fracaso en Pasolini es muy importante como principio de experimentación productivo. Entonces, yo no diría que Pasolini adopte esta, como lo explicó, digamos, Diego, esta noción de informe en la doble acepción, digamos, como pura negatividad, es decir, como esa negación de consumarse en una forma, sino más bien yo diría que son formas que, negando una convención previa, producen algo. Y por eso se formaliza, ¿no? Aunque sea con operaciones súper meta reflexivas, que es el caso de Petróleo que hablaba Diego. Entonces yo quería hacer ese matiz porque me parece que es incluso más complejo Pasolini en ese sentido, porque
hace algo que es muy lúcido. Siento que luego de su muerte no viene como todas estas derivas más posmodernas, ¿cierto? En que la negación es una suerte como de práctica obligatoria, ¿cierto? De negar la posibilidad de construir sistemas cerrados, ¿no? Y Pasolini en ese momento, antes de que viniera como toda esa moda, ¿cierto? Ya estaba mostrando que había una alternativa productiva, no puramente negativa, ¿sí? De producir otra realidad posible aunque sea inacabada, es decir, porque es inacabada, tiene sentido seguir produciéndose, seguir experimentando. Si uno pudiese dar con formas, digamos, acabadas, consumadas, que digamos describieran o expresaran de una vez para siempre algo, no tendría sentido seguir experimentando. Pasolini experimenta para mostrar ese fracaso inherente, porque la realidad siempre va a variar. Y por lo tanto, cuando él produce una alternativa, lo que está mostrando es que la realidad puede ser distinta. Y esa es la potencia, creo yo, de las formas pasolinianas, la pregunta de la forma, porque tiene una dimensión negativa, que es decir, esta no es la realidad última, consumada, no es una realidad dada, pero al mismo tiempo produce en acto otra posibilidad. Perdón, pero no quiero que se me escape, muy brevemente, no quiero que se me escape una cosa, porque me parece absolutamente central en Pasolini el concepto de fracaso que nos acabas de citar, ¿no? ¿En qué sentido? Voy a permitir citar a dos autores norteamericanos, dos grandes creadores norteamericanos. Uno es William Faulkner, que durante una entrevista, ante una pregunta del periodista, le dice: bueno, mire, no se crea usted que es tan fácil fracasar. A mí al principio me costó mucho, pero me fue saliendo cada vez mejor, ¿no? Y el otro es Orson Welles, que decía: yo empecé de muy arriba y tuve que trabajar mucho para llegar al fondo, ¿no? Creo que algo de esto hay en Pasolini, en esta idea de que efectivamente tomar conciencia de que siempre hay que volver a empezar, evidentemente, en la vida creativa. Y él era, con esa lucidez que dice Ivana, era capaz de asumir su propio fracaso hasta el punto de producir ya al final de su vida ese documento para mí absolutamente extraordinario, que es la adjuración de la trilogía de la vida, que es una cosa que no se puede creer que hace Pasolini ahí, con el adjura de las últimas anteriores 3 películas que había hecho, porque sé que han sido recuperadas por el sistema y todo eso, ¿no? Pero usa la palabra abjuración. No dice arrepentimiento, no dice autocrítica, no dice estuvo mal lo que hizo, no, dice todo lo que hice, estuvo muy bien, y sin embargo tengo que abjurar de eso porque el sistema me lo recuperó, ¿no? Entonces creo que eso es convertir al fracaso en éxito, que ojalá uno pudiera alguna vez soñar con tener, ¿no? No, un segundo. Aclarando una cosa. Claro, sí, tomando un poco lo de informe. Vos fíjate que efectivamente en informe yo decía hay un componente negativo, pero no era la única posibilidad. Decía justamente lo interesante de informe es esa tensión entre sí, un elemento que uno puede leer como negativo, pero que en la palabra, en el uso habitual en castellano, no está en informe. Al contrario, en informe hay como una idea de estar en, ¿no? Una forma que está en. Y me parece que en esa yo no lo reduje estrictamente a ese elemento negativo, sino me interesó más la ambigüedad que uno puede leer ahí en el concepto, ¿no? Porque justamente tiene la contracara, que es lo muy, diría como lo muy positivo, que es el in del estar en, del lugar, ¿no? De estar en el lugar.
Pero bueno, simplemente quería aclarar ese punto. Bien, bueno, mucho de lo que están diciendo un poco me dispara un conjunto de preguntas para seguir en el diálogo. Parte de esta dimensión inacabada, o en todo caso en proceso, o productiva que tiene la forma de Pasolini, mucho tiene que ver con otro de los grandes temas pasolinianos, que es la forma en la que efectivamente la forma hospeda al otro, ¿no? Como esa dimensión en la que la forma efectivamente tiene que darle lugar a un otro que no es un otro abstracto, que no es un otro general, sino que muchas veces está marcado por un tipo de singularidad muy puntual y que va variando a lo largo de su obra, ¿no? En ese sentido, me interesaría que en estas condiciones pensar cómo es el modo en que la forma puede darle voz al otro sin transformarlo en otro, ¿no? En ese sentido me parece que la obra de Pasolini y los tres textos que ustedes produjeron se relacionan con esa cuestión, ¿no? Tanto desde la época friulana, pasando por la época romana, hasta el último Pasolini, de modo que a ver si seguimos por ese lado. Podemos variar el orden. Como quieran, como quieran. Es larga, es larga. Sí, efectivamente hay un interés enorme, una pasión enorme en Pasolini por el lugar de esto que vos hablabas del otro, que tiene varias dimensiones el Pasolini, ¿no? En los años 60, por ejemplo, Pasolini se interesa y apoya enfáticamente las luchas de lo que se llamaba el tercer mundo, ¿no? Al mismo tiempo que lo hace otro de los grandes intelectuales europeos que fueron de los pocos que se comprometieron tan enfáticamente con esa lucha, me refiero a Sartre, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, sino que desde el principio hay una preocupación en Pasolini por rescatar todo aquello que lo que él llama el genocidio neocapitalista que está produciendo, son palabras dramáticas que usa él, ¿no? Que está produciendo una mutación antropológica, está tirando a la basura, ¿no? Bueno, las lenguas en minoría, las culturas tradicionales, populares, etcétera, etcétera, y él quiere de alguna manera rescatar todo esto, pero su gran obsesión en esta lucidez y esta honestidad intelectual de Pasolini, su gran obsesión es ustedes dos han trabajado mucho, las cosas que yo he leído, no darle al otro la palabra, no hacerlo figurar como si fuera una graciosa concesión que yo desde algún lugar del poder le estoy al otro permitiendo que diga lo que quiere decir. Entonces esto lo pone en una situación muy compleja, porque dice, ¿cómo hago para mi propia escritura, mis propias imágenes cinematográficas, mi propia poesía, complicarla, vamos a decir así, también en el sentido que esa palabra complicación conduce a complicidad, ¿no? ¿Cómo hago para hacerme cómplice del otro sin que eso sea un piadoso regalo, ¿no es cierto?, que yo le estoy haciendo? Bueno, es largo de explicar, pero algunas cosas que encuentra en su estrategia formal Pasolini son cosas como el discurso indirecto libre y cómo él trata de traducir eso en la imagen cinematográfica, lo que se llama el plano subjetivo indirecto, ¿no? Muy explicado, muy groseramente, se trataría de que la visión del narrador o del denunciador no fuera la única que está en juego en el texto, ya sea porque ese narrador es el narrador omnisciente en literatura, o es el ojo de la cámara clásico, ¿no es cierto?, de Hollywood en el cine, y todo así, sino cómo abrir eso para que el espectador tenga la sensación de que hay un conflicto de miradas ahí, de que no es la mirada de ese ojo de la cámara o el punto de vista de ese narrador omnisciente el único posible.
Entonces, ahí es extraordinario ver cómo efectivamente la forma no es una cuestión formal para hacer ese mal juego de palabras, ¿no? sino que es la construcción misma de una mirada otra que es toda un enunciado político, ideológico, ¿no? Cultural, que pone sobre la mesa eso que en lo que Pasolini llamaría, por ejemplo, el cine de prosa, queda oculto. Como sabido, aboga por lo que llama un cine de poesía, que no es un cine poético en el sentido ramplón del término, sino que es un cine que pone en juego y tiene que ver con lo que decía Diego de los formalistas rusos, porque es un cine donde, así como lo pensaban los formalistas rusos para la poesía, que decían una poesía es una forma de discurso donde la palabra más vulgar de uso cotidiano se vuelve absolutamente extraña, como si fuera de un idioma desconocido. De la misma manera, en el cine de poesía lo que pretende Pasolini es que el espectador preste atención a la rareza de la imagen, no porque esa imagen no tenga que ver con la realidad, sino que simplemente construye conscientemente la realidad de otra manera, no conforme al sentido común. Bueno, la cuestión del otro, como decía Eduardo, bueno, esto sería objeto de 40 tesis doctorales, 2 congresos, etcétera, etcétera. Pero me parece que el otro es, en Pasolini, aquel que en última instancia constituye la garantía de que la máquina se mueva. O sea, la máquina se mueve en la medida en que en un punto hay algo que es del orden de la alteridad, del orden del otro, y hay una búsqueda permanente y desesperada de otredad en Pasolini, pero no hay una confianza absoluta y ciega en esa otredad, digamos. Hay realmente una búsqueda que tiene una dimensión siempre experimental en torno, bueno, volvemos otra vez en torno a la forma, ¿no? Hablaba yo hace un rato del momento friulano, pero acá el momento romano, digamos, biográficamente, ya que está el tema de la vida en la convocatoria, ¿no? Digamos, Pasolini, que es un muchacho bien septentrional, digamos, bien ligado familiarmente y culturalmente con la cultura del norte de Italia, con todo lo que eso implica. Se empieza a relacionar con el mundo friulano, que es un mundo minorizado y campesino, pero siempre del ámbito del norte de la península. En 1950, y en relación con los procesos de expulsión por la homosexualidad fundamentalmente, y las tensiones con el Partido Comunista, se instala en la gran ciudad, digamos, en Roma, y lo que le impacta fundamentalmente de Roma son los suburbios romanos, que son los suburbios de una gran ciudad, pero de una gran ciudad muy problemática y muy conflictiva como era Roma en los años 50, donde, bueno, cuyos suburbios eran los suburbios de una ciudad del tercer mundo realmente, y eso se ve en el registro minucioso que hace Pasolini en sus primeros, empieza ahí, y ahí el choque fundamentalmente es con un otro urbano, ya no rural, digamos, no es el otro rural friulano, es el otro urbano con un fuerte componente fundamentalmente meridional, es lo que Pasolini llamaba la Italia bizantina, en parte porque Roma para alguien del norte ya constituye parte del sur, y en parte porque gran parte de la población del suburbio romano venía del interior del Lacio o de regiones meridionales. Pero en todo caso ahí la cuestión de la lengua aparece como una cuestión fundamental para pensar la forma, porque ya no es la búsqueda de ese friulano poético, como en la primera etapa,
que él pensaba como una especie de lengua pura y absoluta y no contaminada, él mismo lo dice, ¿no? Como esa lengua no contaminada por los grandes procesos políticos y sociales y culturales de la modernidad, sino que es una lengua urbana atravesada absolutamente por las tensiones ligadas con la constitución del Estado italiano, la europeización de Italia, la inserción de Italia en procesos mundiales. Digamos, empiezan a abrir toda una serie de cuestiones muy potentes y muy fuertes desde el punto de vista político con las que Pasolini opera. Y es básicamente el Pasolini novelista de los años 50, claro. El de sus grandes novelas que son Muchachos de la calle, Ragazzi di vita, y Una vida violenta, donde lo que hace Pasolini en términos formales es pensarse en relación con el habla de los suburbios, pero no escribiendo estrictamente en esa forma, sino contaminando. De acá la idea de contaminación aparece como una idea fundamental frente a la pureza del periodo inicial, contaminándola con esas hablas heterogéneas a partir de una reflexión teórica bastante compleja que él hace en torno a la cuestión del estilo. El estilo nunca es asociado a una persona, a un yo, a una subjetividad individual, sino que el estilo uno podría pensar casi bastinianamente, aunque él en ese momento no conoce a Bakhtin, tampoco es que lo cite en los años posteriores, pero bastinianamente diría, el estilo implica algo del orden de un momento social de la lengua donde hay más de una voz presente, donde hay un conjunto de voces. Eso Pasolini, aunque no haya leído a Bakhtin, lo percibe en su propia práctica y en sus propias lecturas y en su propia serie teórica, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el Pasolini de los 60, que es testigo de esos procesos que nombraba Eduardo, que Pasolini llama el genocidio cultural, la mutación antropológica, lo que ve es que ese otro es una entidad histórica que no únicamente cambia, sino que está permanentemente en riesgo. Y acá un poco tomo tu idea de fracaso y yo diría de catástrofe, ¿no? Se produce una catástrofe desde el punto de vista de los procesos culturales, lingüísticos, idiosincráticos, antropológicos, como diría Pasolini, que tiene que ver con momentos de muy fuerte homogeneización y por el milagro económico italiano, etcétera, etcétera, la inclusión de amplios sectores en el mercado, la transformación de esos sujetos en consumidores, etcétera, etcétera, algo que en los 60 se da muy rápidamente. Y la búsqueda de la otredad en Pasolini empieza a adquirir una dimensión, desde mi perspectiva, una perspectiva mundial, que es también su pasaje al cine y que es también su involucramiento en su interés por el tercer mundo y básicamente por lo que tenía más a mano, que era África, geográficamente más a mano, y a partir de ese momento todo el tiempo, sobre todo en su cine, pero bueno, también en otros aspectos de su obra, empieza a pensar qué sucede con esa otredad africana del norte de África, pero también del África negra, del África subsahariana. Acá hay una de las películas que yo creo que es más significativas de Pasolini, que toma mucho Eduardo en su libro, que son los apuntes para una Orestiada africana, que es una película que también no llega a terminar de plasmarse nunca y permanece en ese formato de apunte. Y ese apunte es un proyecto, una película que quiere ser otra película, que quiere ser otra, que no quiere ser esa forma, claro. Perdón, pero creo que es un informe en ese sentido. Que es el proyecto, la película es el proyecto de filmar la Orestiada, que Pasolini había en parte traducido del griego al italiano moderno, en el contexto africano. Y el contexto básicamente es el contexto donde Italia había tenido injerencia como potencia colonial, que había sido bastante importante y bastante sangrienta en los años 30 en Eritrea y en Etiopía. O sea, la guerra de Etiopía fue una de las grandes guerras coloniales europeas, paralela a la guerra civil española y tan trágica y tan tremenda como ella, pero tal vez menos presente en nuestro horizonte cultural, que es cuando Italia mussoliniana invade
Etiopía, que era el último país de África donde se había mantenido una monarquía autóctona y no era hasta ese momento colonia europea. Y va a ser a partir de ahí colonia italiana. Hay grandes crímenes que el ejército italiano cometió en ese contexto, o sea, anticipa muchas de las grandes cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo que hace el propio Pasolini es discutir con los africanos en términos de proyectos estéticos que son al mismo tiempo proyectos políticos. Y la película escenifica en gran parte esa discusión. O sea, y en ese sentido me parece interesante como ejercicio, porque no es condescendiente en relación con el africano. No es que va a filmar al africano en el... No sé, lastimosamente y digamos en el momento de la muerte del africano, claro, el niño africano muriéndose de hambre, bueno, le saco una foto, bueno, dale algo de comer por lo menos antes de o sea, no hace eso Pasolini, sino que lo que hace es significar una conflictividad donde hay una voz del africano que es irreductible, o sea, y que permanece como irreductible y como enigmática, y me parece que eso es interesante para pensar la alteridad. La alteridad no es simplemente, bueno, la imagen del otro, qué sé yo, y el carácter hasta un poco convencional del otro, sino que es ese momento en que el otro se transforma en un inasimilable y en que hay un conflicto en relación con él. No hay condescendencia. Yo creo que en el momento en que hay condescendencia, a Pasolini le deja de interesar y pasa otra cosa. Eso me iba a referir, porque es extraordinario ahí en la Orestiada, pero Ahí está. hay una secuencia extraordinaria que además revela la honestidad de Pasolini. De Pasolini sí mete la pata, que es esa secuencia donde está con los estudiantes africanos en Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces habla un poco ligeramente de África, Pasolini, y un estudiante le dice: escúcheme, África es un continente. África son miles de realidades distintas, lenguas, qué sé yo, ¿no? Digo, porque es una lección para nosotros también hacemos eso muchas veces, los africanos. ¿Cómo los africanos? ¿Qué tiene que ver una marroquí con un bantú o un dogón bueno? O el mundo árabe, el mundo islámico mucho ahora, ¿no? Porque fue una sola cosa. El Magreb. Y Pasolini la deja esa secuencia justamente para dar cuenta de es toda una declaración política para él eso, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de lo que han dicho, me gustaría rescatar justamente lo que subyace formalmente a esta relación con la alteridad. Yo creo que la alteridad o el otro es una suerte como de ejemplo ejemplar para explicar todo el pensamiento pasoliniano, en el sentido que yo creo que lo que hay ahí, como decía Diego y Eduardo también, es una puesta en escena de la permanente tensión que emerge cuando uno piensa al otro. Tensión es una palabra que ha usado mucho Diego en sus intervenciones, también lo usó Eduardo, y no es casualidad. O sea, yo creo que uno podría resumir quizás todos los ejercicios que bien reseñaron ambos recién como una permanente muestra de que la realidad está constituida por tensiones entre lo subjetivo, el objetivo, el yo, el otro, lo racional, lo irracional, la pasión, y no sé qué es lo otro. Pasión e ideología, ideología, ¿no? claro, así a propósito tiene un libro que se titula así, ¿no? Y entonces lo otro parece ser aquello que le permita a él mostrar esa tesis que es profundamente filosófica. En el fondo la realidad es una relación de percepción, siempre conflictiva. Y entonces yo diría que eso, lo otro muestra con mucho vigor eso que para mí es como lo más profundo de Pasolini, comprender la realidad como una relación tensional. Y una cuestión, ya que se mencionó, el concepto. ¿Está prendido? Está prendido. La idea de catástrofe que acá se mencionó
es la que desgraciadamente, en un sentido, hace que hoy podamos muy bien leer y entender a Pasolini, porque si hay una situación de catástrofe, es la que estamos atravesando nosotros, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Entonces, Pasolini ya la veía en 1960, ¿no? Es para tomar en cuenta. Sí, en relación con esto hay dos cosas que me quedaban o que me surgieron a partir de escucharlos. Por un lado, la subalternidad, el subalterno, la categoría del subalterno, que es una categoría que todo el tiempo, aunque no aparezca estrictamente en esos términos, está presente en Pasolini. Y ahí, por un lado, cómo llega hasta nosotros esa cuestión, esa discusión, porque desde el punto de vista de la teoría y de la reflexión, la cuestión de la subalternidad para nosotros es como fundamental, ¿no? Pensar esa cuestión del subalterno, que para Pasolini también era, bueno, apoyarse en uno de sus grandes referentes, por lo menos en los años 60, que es Gramsci, ¿no? Digamos, toda la reflexión gramsciana en torno a la heterogeneidad constitutiva de cualquier proceso político, de cualquier proceso cultural y de cualquier proceso lingüístico. Y acá, bueno, en homenaje a Elvira, digamos, y a la pulsión de pensar estos momentos intensos donde aparece esa reflexión política sobre el lenguaje. En Gramsci es uno de esos grandes momentos teóricos del siglo XX donde eso se ha pensado, pero en Pasolini también, yo creo que también es uno de los grandes momentos donde ese planteo se hace, ¿no? Una de las últimas intervenciones de Pasolini antes de su asesinato, pocos días antes de su asesinato, una de sus últimas intervenciones públicas fue en el contexto en que fue invitado por un grupo de docentes. Esto me parece interesante también. La cuestión docente, la cuestión pedagógica, cómo él se piensa también como sujeto docente. Él, cuando vivía en el Friuli, básicamente era un docente de escuelas medias. Él organiza una especie de escuela media privada en el contexto muy precario de zonas devastadas absolutamente porque pasaba al frente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto forma pequeñas escuelas casi con gestión autónoma, y es muy interesante todo ese momento. Pero aún cuando él se traslada a Roma, empieza a trabajar fundamentalmente como docente también en escuelas privadas, porque las escuelas privadas, digamos, permitían que alguien recién llegado a la ciudad de Roma pudiera ingresar en el sistema educativo. Digamos, los puestos públicos siempre fueron más pretendidos, digamos, ¿no? Y Pasolini trabajaba, él lo cuenta, en una escuela privada en una gran ciudad, digamos, como nos pasa a nosotros cuando empezamos a trabajar, por lo menos a 1 hora y media de donde vivía. O sea, viajaba en transporte público 1 hora y media para ganarse el pan dando clases. En su producción ensayística y sobre todo en el diálogo que tiene con los lectores en revistas y en diarios, esa posición docente nunca va a ser abandonada por Pasolini. Siempre hay algo de, bueno, pensemos en términos de explicación, en términos de un posicionamiento de maestro-alumno, esa relación maestro-alumno, que incluso aparece muy fuertemente en sus películas. Por ejemplo, en Medea hay todo un momento que es fundamental, que es el diálogo de Quirón con Jasón, ¿no? Digamos que es básicamente el monstruo, el maestro, que es un monstruo además, porque es el centauro que tiene ese diálogo de enseñanza y de pasión en relación con el joven. Uno decía, una de sus últimas intervenciones es un grupo de docentes que lo invitan a Pasolini a intervenir en un debate sobre la cuestión de la lengua, del dialecto y de las lenguas menores en una de las regiones del sur de Italia, que es la región de Puglia. Muy compleja desde el punto, como toda región de cualquier lado, muy compleja
desde el punto de vista lingüístico, por la presencia del italiano estándar, de una variedad dialectal muy fuerte y muy importante, pero también de algo que se conoce menos y que estaba en fuerte crisis, en fuerte peligro, que eran pequeñas lenguas minoritarias, sobre todo grupos grecoparlantes. Esos grupos estuvieron muy amenazados porque al no estar en el ámbito de la metrópoli del Estado Nacional griego, sino al estar en el Estado Nacional italiano, habían quedado absolutamente a la buena de Dios y a la deriva en relación con sus derechos lingüísticos. Y ahí Pasolini hace una intervención muy fuerte y muy potente en términos de el peligro de la homogeneidad absoluta, ¿no? Digamos, y el peligro en ese sentido de un Estado y un país que se concibe monolíticamente en términos de homogeneidad. Ahora, lo que decía Pasolini también en esos años es cuidado, porque hay un regreso al dialecto y hay un regreso a lo particular que tiene que ver con un modo estereotipado de hacerlo, y que no sería tampoco lo más interesante. O sea, la idea de, bueno, un conjunto de minorías que alegremente hablan sus propias variedades sin tensión en relación con un proyecto comunitario, cosa que Pasolini tampoco pierde nunca de vista. Y ahí hay todo un debate sobre la tradición que es muy interesante, en el sentido de que Pasolini dice, bueno, en realidad, un poco provocativamente, porque como marxista muchas veces se le echaba en cara su apego a cierta tradición, un poco en el marxismo iluminista al que él no pertenecía. No sé si vieron, si están interesados en Pasolini, que hace poco un intelectual italiano que nosotros leemos con bastante interés, que es Berardi, acaba de sacar un artículo muy virulento contra Pasolini, donde lo critica muy fuertemente, y todo lo que criticaba de que Pasolini es lo que a mí me parece más interesante de Pasolini, justamente, que es la percepción de las minorías, la cuestión de la tradición, la presencia de tradiciones arcaicas que son irreductibles a lo industrial y que son irreductibles a la integración, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que Berardi criticaba desde un punto de vista de un marxismo para mí todavía iluminista y evolucionista, es lo que me parece que sobre todo desde nosotros, desde nuestra perspectiva, es lo más interesante de Pasolini. Entonces, bueno, nada, la complejidad en ese sentido de la subalternidad. De lo que seguro Berardi no va a poder acusar a Pasolini es de ser un desertor, como propone, ¿no? Sí, sí. Bueno, una última línea, después abrimos preguntas al público, ¿no? ¿No? No sé. Las organizaciones. Mateo, ahí Mateo. Caramba, mañana va a pasar algo, ¿no? Haremos una asamblea. Bueno, en todo caso, en relación a lo último que estuvimos mencionando y la catástrofe, ¿no? Me parece que parte de donde comenzamos la conversación tiene que ver con cómo Pasolini podía incluso dar un paso adelante en relación a las hipótesis más pesimistas en relación al genocidio cultural, a la situación del pueblo. Y en ese sentido, como efectivamente, según lo que leí y escucho de la conversación que estoy teniendo, cómo construye una zona de enunciación donde la pregunta por lo común y lo colectivo vuelve a aparecer una y otra vez, ¿no? Como algo que hay que defender. Pienso, Eduardo, en tu último artículo, que es uno de los inéditos, me pareció muy interesante las zonas de la obra de Pasolini que trabajaste, los diálogos, el viaje en auto en Italia, ese viaje tan particular, incluso los textos críticos, ¿no? Como Pasolini recupera a García Márquez, a Gombrowicz, y obviamente los critica. Pasa por encima, no es que lo critica. Los destruye. Y en algún sentido también, como Iván, en tu texto volvés a esa cuestión del regreso al parlante, ¿no? Que tiene que ver con varias de las cuestiones que hemos trabajado o hemos conversado hoy, ¿no? De modo que esa zona de enunciación colectiva, ¿no? Como algo de cómo poder seguir haciendo productivamente cosas, incluso en la catástrofe, ¿no? Es decir, la catástrofe no es un horizonte final, sino que es un punto de partida, muchas veces, en Pasolini, ¿no?
Sí, muy interesante esa pregunta porque claro, es la pregunta que muchas veces justifica el por qué hoy hablamos de Pasolini, ¿no? Hay muchas personas que dicen que fue un visionario, lo tratan como de profeta, ¿cierto? Pero yo en el libro trato de aislarme o de desmarcarme de la lectura catastrofista de Pasolini o apocalíptica, ¿no? Que de hecho Saló, no sé si han visto Saló, que igual es una película que sigue siendo censurada hasta el día de hoy. De hecho a mí me llamó mucho la atención en el centenario de Pasolini, el 2022, que bueno, Argentina celebró con muchas actividades. Casi no se pasó Saló, o sea, no vi ninguna actividad en la que se pasara Saló, cosa que es muy curiosa. Es una película hace 50 años que siga causando ese escozor. Pero esa película es leída por, bueno, todos los amigos de Pasolini, de Moravia en adelante, ¿no? Como la expresión máxima de un Pasolini totalmente pesimista, apocalíptico, que cae en el hoyo negro del lenguaje, ¿cierto? Eso, de hecho, esa es la frase que creo que es de Moravia, ¿no? Ya ni me acuerdo lo que escribí. Pero yo, a diferencia de esa lectura, o sea, por más que es verdad que si uno lee atentamente, sobre todo cartas luteranas o todo esto que tú mencionaste, Miguel, que se hace cargo Eduardo, o sea, todo su diálogo, cartas en el diario, como su escritura de batalla, digamos, de intervención directa, lo que hay, diría yo, que es... o sea, digo que si uno lee todo eso, uno mira el mundo de hoy, ¿no? Lo ve. O sea, uno puede decir que vivimos en el paroxismo de la homologación. Si uno reemplaza televisión, educación, que eran como los grandes enemigos de Pasolini, digamos, la educación formal, él criticaba mucho, insisto, el lenguaje de la televisión, el lenguaje de la educación formal. Si uno lo reemplaza por, no sé, redes sociales, inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Que esté ahora en boga, uno dice, se está hablando de nosotros. A pesar de todo eso, yo creo que lo que hay en Pasolini que recuperar es justamente lo que se ve en su último periodo, que no es para mí un periodo catastrofista diciendo, bueno, estamos en una mutación antropológica, en un genocidio cultural, ya nadie, o sea, ya no existe esta singularidad expresiva, no hay diversidad dialectal, todo eso ya pertenece a un pasado declarado extinto, sino que lo que hace justamente en Saló, que es a través de esta visión horrenda, ¿no? En donde aparecen estos 4 jerarcas cometiendo toda clase de perversiones, ¿cierto? A jovencitos que no emiten palabras porque ya no hay otra lengua posible, ¿no? En ese mundo, lo que hace es declarar extinto un mundo. No dice que es el fin del mundo, ¿no? ¿No? Como no es del mundo, es un mundo el que ha acabado, y él mismo en esa película propone vías, aunque sean muy difíciles de ver literalmente en la película. Hay miles de operaciones que uno puede traer a la mesa, pero lo que me parece fundamental es que Pasolini produce otro espectador con esa película. Un espectador que se escandaliza. Y si hay un espectador que se escandaliza ante esas atrocidades, quiere decir que hay posibilidades experimentando de romper con esa lógica que él critica. Y por lo tanto, el llamado de Pasolini es un llamado a seguir experimentando de modo tal que en la crítica se produzca, aparezca otra realidad. Esa realidad de un espectador que está completamente domesticado por la industria hollywoodense, que de pronto ve esta película y se tapa los ojos, ¿no? Era un espectador que no existía, ¿sí? Aunque parezca muy menor, para mí es de un efecto político tremendo, ¿sí? Y muestra entonces que Pasolini no estaba, aportando con una visión apocalíptica, diciendo que no tenemos salida, que todo está perdido, que ya no hay heterogeneidad, que, en fin, que el lenguaje del consumo todo lo absorbe, etcétera, que es como se lo lee, sino que más bien está diciendo eso, pero también que es posible salir.
¿Cómo? Experimentando, sabiendo que no va a haber una gran transformación del mundo, sino que más bien va a haber pequeñas variaciones que muestran que la realidad no es de una vez ni para siempre. Y por lo tanto, en nuestro estado actual, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. O sea, recupera esos gestos mínimos, ¿no? Que nos muestran positivamente que la realidad puede ser transformada. No a través de una revolución con R mayúscula, sino que a través de esas pequeñas intervenciones en la realidad. Sí, en relación con la catástrofe, un poco a partir de lo que planteaba Iván, y sobre todo en relación con el último Pasolini, yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que me parece que la lectura catastrofista de Pasolini está muy ligada a la figura profética, a la idea de Pasolini profeta, que son formas también de obturar un poco el valor o la incidencia política que pueden tener sus intervenciones. Decir que, bueno, Pasolini previó lo que iba a venir, me parece que es como de potenciar mucho lo que efectivamente hizo, que para mí no es prever. Efectivamente algunas cosas fueron por el lado de Pasolini, otras no, y no tenía por qué prever nada, sino que efectivamente la potencia está en su capacidad de intervención. Y el catastrofismo me parece que es la contracara de eso, la idea de que, bueno, en definitiva lo que termina diciendo Pasolini es que todo, absolutamente todo ha terminado. Yo creo que lo que sí hay en Pasolini es la idea de que el mundo, ¿no? El mundo tal como él lo había, no lo había concebido, en el que él había participado por una cuestión otra vez biográfica, vital, el mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial, las luchas partisanas. Hay que decir la verdad, Pasolini tampoco es una figura impoluta absolutamente, ¿no? Por ejemplo, durante su juventud fue fascista. Pasolini participó convencionalmente de lo que hacían los jóvenes de su sector, porque era un pequeño burgués, digamos, no era estrictamente alguien de los sectores subalternos. Su padre era un militar fascista, su madre era una maestra elemental, o sea, era una clase media, participó de las de las juventudes fascistas y de lo que le ofrecía el régimen de manera convencional, y él lo dice abiertamente, digamos, y siendo bastante grande, digamos, a los 20, 21 años. Es el hermano, digamos, y a partir del modo en que se involucra en la política su hermano, cuando él pasa a asumir, que es un poco lo que sucede en su generación, pasa a asumir otras posiciones. El hermano Guido muere durante la guerra de resistencia en circunstancias muy trágicas, porque el hermano es fusilado al final de la Segunda Guerra Mundial por partisanos comunistas italianos afines al mariscal Tito, mientras que el hermano Guido, que era de izquierda, formaba parte de sectores que pretendían que el Friuli, la zona de Friuli, siguiera siendo italiana. Hay un conflicto interno ahí en la resistencia, claro, que termina fusilándolo. Con lo cual Pasolini, cuando se involucra en el Partido Comunista, y eso aparece en las cartas que, bueno, yo tuve el placer de traducir en algún momento, cuando se inscribe, se involucra en el Partido Comunista, esta tensión está todo el tiempo, porque se está inscribiendo si bien el partido no avaló nunca esa acción violenta, pero en última instancia aparecía ahí como un irresoluble. Quiero decir, todo ese mundo de la posguerra, en donde había un proyecto de reconstrucción de Italia, que también era un proyecto que tenía vetas, no diría revolucionarias en el sentido tradicional del término, pero sí tenía vetas de una reconstrucción nacional integradora y progresista. Se cierra, eso Pasolini lo vio en los 50, y su gran poema, digamos, Las cenizas de Gramsci, básicamente tienen que ver con esa tensión entre un proyecto de liberación surgido de la resistencia, con el mandato de la resistencia, y una realidad política de posguerra en donde esos proyectos al menos no se dan en términos de proyectos realmente de reconstrucción y de liberación como la generación de Pasolini, o al menos Pasolini y muchos allegados a él pretendían. Y en el último Pasolini hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, todo ese mundo
deja de tener el sentido actual, digamos, el sentido que tenía hasta ese momento por los grandes procesos que se habían dado. Y me parece que lo que hay en Pasolini, y ahí estoy de acuerdo con Ivana, es una voluntad de pensar la potencia, digamos, las zonas donde efectivamente hay algo del orden de lo que no puede ser nunca reducido absolutamente a lo uno y a lo propio. Y eso hasta el final en Saló, pero sobre todo en Petróleo, están presentes, ¿no? Por ejemplo, Petróleo, su última gran novela, es, o el último gran texto, que no sé si llamarlo novela, es un texto donde todo puede ser incluido, todo puede ser pensado, ¿no? Porque Petróleo gira en torno a las políticas petroleras, que Pasolini se pone a estudiar con bastante detenimiento, las políticas petroleras italianas, europeas, en relación con el norte de África, en relación con el tercer mundo, ahí cómo se da ese proceso de incorporación del tercer mundo africano en términos de los intereses. Había estado el caso Mattei. Claro, el caso Mattei, que es una especie de IPF italiano, de empresa pública de petróleo, que es muere en circunstancias muy extrañas, y ahí en un accidente aéreo. Bueno, hay toda una serie de cuestiones en las que Pasolini está pensando y que la novela está, o el texto, si no lo queremos llamar novela, está permanentemente elaborando y está interviniendo en relación con eso. O sea, evidentemente lo que está haciendo Pasolini es decir, bueno, la opción de un aislamiento total o de un silencio total no es la de él. O sea, cuando muere está en plena, hay un montón de cosas que está haciendo. Las obras de teatro Bestia de Stile, que no está terminada. Petróleo, que es un enorme monumento en el que está trabajando. Saló, que se estrena poco tiempo después de su muerte. Muchos proyectos que nosotros conocemos, proyectos de obras futuras en las que él está pensando y participando. Entonces me parece que no hay en ese sentido algo del orden del aquietamiento y de la no voluntad de intervención. Al final de su vida Pasolini estaba peleado con todo el mundo, con absolutamente todos. O sea, ya no le quedaba sector con el que pelearse absolutamente. Con el progresismo se pelea básicamente por el debate en torno al aborto, donde él dice, bueno, no, a mí me parece que no. O sea, hasta Giorgia Meloni se lo a mí me parece que no. O sea, yo creo que, o sea, alguien que viene del progresismo, que viene del Partido Comunista, etcétera, dice, no, bueno, a mí me parece que no. A mí me parece que la vida empieza en el momento de la concepción. Está bien. Es la posición de Pasolini, no digo que esté bien ni que esté mal, pero él la dice cuando convenía no decirlo, o con los estudiantes. Él dice, esa opción política de los estudiantes radicalizados del 68 no es la más interesante, y la critica furibundamente. Yo creo que Bifo no le perdona eso, que le está diciendo que su generación efectivamente no es, o sea, no le está diciendo ustedes son el futuro de la humanidad, le está diciendo ustedes dentro de poco tiempo van a ser los que gestionen Europa. Y efectivamente, si vemos cómo han gestionado Europa, y un poco de razón tenía Pasolini, la verdad que un poco de razón tenía. Entonces, no quiero decir que haya sido profético, quiero decir que ahí lo que hace Pasolini es decir, no, bueno, acá se puede obturar. Todo el mundo le está diciendo, bueno, él usa una expresión que yo por pudor no voy a usar en un poema famoso, pero todos le están chupando las medias. Es una expresión más extrema del poema, y se pueden imaginar cuál es. Todos le están chupando las medias a ustedes, Le Monde, todos los grandes diarios. Por algo será que le están chupando las medias. O sea, por ahí están viendo una beta de consumo, por ahí se transforman en un nicho interesante para vender cosas. Un poco maliciosamente lo dice, pero... Las poleras del Che Guevara. ¿Perdón? Las poleras del Che Guevara. Sí. Una pequeñísima... Remeras. Las remeras, perdón. Remeras. Sí. Una pequeñísima aclaración. También en una de sus últimas entrevistas, muy pocas semanas antes de su asesinato, Pasolini le dice al periodista, estamos todos en peligro. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí el concepto de fracaso o de apocalipsis no es que se terminó la historia, no es que ya no hay nada más que hacer. No, lo que significan esos conceptos es que lo que hay ya no es más soportable y hay que pasar a otra cosa.
justamente, y ahí está la potencia, ¿no es cierto?, de tener esos conceptos. Yo no sé si alguien lo pensó, pero ahí se me ocurre una relación muy interesante con Benjamin ahí, ¿no? Con la idea de el freno de mano al tren de la historia. Hay que parar esto que tenemos, porque parece que si uno llama a poner el freno de mano, no sé, está deteniendo la historia. Y sí, eso es lo que dice Benjamin. Esta historia hay que detener, porque esta es la historia que pasa por ser el progreso, ¿no? Y él dice, el progreso es la filosofía de la historia de los vencedores, para los cuales la historia obviamente ha sido un progreso porque los puso en ese lugar. Para los vencidos es una regresión permanente. Yo creo que Pasolini está muy en esa idea. Bueno, nada, otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias a la biblioteca, Mateo, a los autores. No sé si quieren agregar algo más. No, asamblea. Hacer algún tipo de consulta, pregunta a los autores. No, los autores, creo que... ¿Ya hablan? La conversación. No, creo que nunca dijimos que salieron los 3 libros, ¿no? ¿O sí dijimos? Bueno, sí, estos 3 libros son publicaciones de este año. Los Recientes. ¿Cómo? Recientes, sí. Sí. Es que el mío salió en abril, no es tan no es tan reciente, perdón. Divana, publicado en Santiago de Chile por Metales Pesados. El de Eduardo, publicado por 17 Grises, Bahía Blanca, Buenos Aires. Y el de Diego Ventiveña, publicado por la editorial de la Universidad de Villa María, en Córdoba. En la querida provincia de Córdoba, como se dice. Así que bueno, nada, les agradezco y... Perdonen por el momento comercial, Pasolini me colgaría probablemente en la plaza pública, pero el libro está acá en Argentina por si acaso, está en varias librerías, no es que tienen que cruzar la cordillera para verlo, está en Felice, está en el Fondo de Cultura, está en Linda, en Rayo Rojo, en Librería Hernández. Librería Hernández, sí. Bueno, en varias, por si acaso. Bien, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? O comentar también. Quería comentar una cosa, una anécdota. Aquí en la calle Corrientes había un cine atrás del otro y había algunos cines donde pasaban ciclos completos, todos los días una película distinta. Y bueno, los jóvenes en aquella época por pocas monedas íbamos a ver películas. Y bueno, varios que estábamos enrolados en distintas luchas estudiantiles y claro, íbamos a ver algunas películas de las que salíamos absolutamente conformes y cargados así como con decoro, y de repente veíamos a Catone, por ejemplo, y salíamos con otra sensación, o sea, algo que sabíamos que era importante pero no entendíamos bien qué, o sea, no era la fórmula que buscábamos. Claro. Y no entendíamos bien qué nos pasaba. Yo, por supuesto, no sé ni la milésima parte de todo lo que saben ustedes de Pasolini, pero con la edad y con el tiempo pude entender cosas que no podía entender en ese momento tan claramente, ¿no? Lo otro era una fórmula muy buenas películas, todo, pero esas que terminás y aceptás una bandera de la revolución roja. Claro, roja. Y aquí te quedás así como con una angustia de este muchacho que en definitiva, no sé si la traducción es mendigo, Catone, es en relación con el mundo prostibulario, es el cafillo, digamos. Sí, pero se enamora de una mujer. Sí. Y ahí como que pasan otras cosas. Bueno, uno salía inquieto y el otro no, el otro salía porque todos inevitablemente tenemos anécdotas de esa época, de las trasnoches de los Lorraine y todo eso, ¿no?
Y yo me acuerdo, por ejemplo, que una película que íbamos a ver siempre era Los Compañeros, de Monicelli, ¿no? Y hay un momento en la secuencia de la película donde los obreros toman la fábrica y grita Marcello Mastroianni y dice: "Compagni, la fábrica es nuestra", ¿no? Yo nunca la pude escuchar, porque como todos sabíamos que venía eso, empezábamos a aplaudir y a victoriar, y entonces el enunciado nunca se escuchaba, sabíamos que estaba ahí. Algo decía. Y lo mismo pasaba con Morir en Madrid. Claro, claro. O sea, la pasionaria se subía al discurso que morir de pie y no vivir de rodillas, y antes de eso ya se habían levantado. Yo no. Y en Pasolini. Yo no, porque era trozo. El teorema es que el tipo entrega la contracara. Empieza con los sectores dominantes de Milán que ya no quieren saber nada con la fábrica. Claro, que es un poco, digamos, tiene una resonancia actual. En realidad esto ya se los regalo. Lo quieren, se los regalo, porque pasa por otro lado, evidentemente, ¿no? Bueno, y por algo dice: es un país de mierda, ¿no? Pero es bonito eso que le pasó, porque yo creo que eso es justamente lo que estamos hablando que hacía Pasolini, ¿no? Esa incomodidad, ¿no? Bueno, yo uso el término escandalosa, que también es un término que Pasolini no dice en esa entrevista de Todos estamos en peligro, pero la dice en su última intervención en televisión francesa. Dice: escandalizar es un derecho, ser escandalizado es un placer, y evitar ser escandalizado o rechazar ser escandalizado es moralismo, ¿no? Y entonces, claro, cuando la gente de izquierda, muy exaltada en esos tiempos, pensando en que podía, ¿no?, venir esta gran transformación, ven sus películas y no encuentran ese momento de agitación popular, ¿no? Sino todo lo contrario, me parece que en esa decepción, después de la decepción viene la pregunta, diría yo, y la pregunta con las propias prácticas también, ¿no? Si estamos efectivamente... Sí, esta palabra es decepción, lo que había era como un signo de interrogación en la exacto, cabeza. sí. Con escándalo, además... En algunas películas de él no, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo era ya más como enganchaba con... O sea, hacía la inversión la teología de la liberación, después... Claro. Pero acá era salir así como, ¿qué onda, no? Y escándalo es una palabra que recupera, digamos, de Pablo. Claro, sí, que, sí, lo que iba a decir. Sí. Que, bueno, es una frase también bien conocida, que en el fondo lo que dice Pablo es que si los judíos no se hubiesen escandalizado con la venida de Cristo, no podríamos llamarle Mesías. O sea, el escándalo es el signo. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Pasolini tiene un guión que nunca se hizo sobre San Pablo. Hay un capítulo. Lo traslada a Estados Unidos de los años. Sí, a los años 60, sí. Donde muere Martin Luther King, ¿no? Sí, hay toda una serie que no trabajamos porque no surgió en el diálogo, pero que tiene que ver con el componente teológico religioso en Pasolini, que, bueno, es todo un tema. De donde viene un poco lo de escándalo, ¿no? Lo de escándalo. Claro, sí, también la sacralidad. O sea, lo que él quiere recuperar es... Lo sagrado, lo religioso, que no es exactamente lo mismo tampoco, ¿no? Y la visión de él también como alguien que está por fuera también de eso, ¿no? En relación con, bueno, él cuando habla del Evangelio, dice, es la película de un no creyente. ¿Y qué hace un no creyente en relación con algo que lo atrae fuertemente, que es lo que la historia que se está narrando con sus implicancias culturales y políticas que él siente como presentes, ¿no? El caso del Evangelio, según San Mateo, es muy interesante porque Pasolini respeta con puntos y comas el texto bíblico, ¿no?, de una fidelidad absoluta. Y la Iglesia, que sabe leer, sin embargo, le prohibió la película, la puso en el índice, ¿no? Sí, después la premió, ¿no? La Iglesia también tiene esa viveza para después transformarla en un... Hoy es una película paradigmática del cine católico, no porque Pasolini lo haya querido o no, pero es una película importante dentro del canon vaticano. Y claro, dicen que es un buen exegeta, por eso le dieron el premio.
Bueno, está dedicada a Juan XXIII la película también, en el sentido de la apertura, el Concilio Vaticano, digamos, todo eso que llega tan fuertemente a América Latina también. Y siguiendo con las curiosidades, uno de los apóstoles es un filósofo que también leemos mucho, ¿no? Sí, Agamben. Felipe, ¿no? Sí, Felipe. Y otra curiosidad, que te apuesto que no saben, es que el chico que actúa en Teorema es chileno. Irazoki. No, el que actúa en Teorema. En Teorema, Terence Stamp. El que está lleno de granos. Estás chilenizando, me parece. No, el chico, no el niño, el que pinta bolo, ¿no? Porque nunca había escuchado que era chileno. Tan chauvinista. Parece que era chileno Pasolini, inclusive. Me estoy poniendo argentina. A ver, papilla para psicoanalistas al paso es que en el Evangelio la que hace de la Virgen María es la madre, claro. Sí. ¿Cómo entra los cuentos de Cantaluburi en toda la filmografía de Pasolini? Porque es como muy diferente a todas. Pero no, ese es parte de la trilogía, no es solo de la vida. Parte de la trilogía de la vida. Sí, es el momento optimista que después Pasolini dijo, el sistema me lo licuó. Pero no es tan distinta porque hace muchas operaciones, o sea, repite muchas operaciones que está con insistencia haciendo en sus películas, que está en un texto, ¿cierto?, de un pasado, lo actualiza en el cuerpo de personas presentes. Además le pone, porque lo grabó en Inglaterra, ¿cierto? Sí. Pero le pone ¿cómo se dice? Doblaje, claro, la dobla con dialectos italianos, menores, ¿no? Entonces también ahí hay una continuidad. Ahí en la trilogía hay toda una obsesión con el napolitano como variedad que tiene sus vericuetos y sus particularidades, porque es una variedad con una larga historia y con una larga tradición detrás. Y de hecho Boccaccio, si bien era florentino, vivió largos años en Nápoles y de alguna manera la complejidad que ya tenía en la Edad Media esa ciudad, porque era una ciudad ya grande, portuaria y en el corazón del Mediterráneo, era como lo que es lo que pone en actividad en última instancia un texto como el de Camerón. Y ahí Pasolini vuelve a ese momento medieval, muy auerbachiana. Nombrabas a Auerbach vos, Eduardo. Muy a lo Auerbach, porque es ese momento previo al Renacimiento, ¿no? Que el Renacimiento cierra un poco, o sea, ordena un poco, digamos, dice, bueno, esto es alto estilo, esto es más bajo, hasta acá se puede, esta es la bella forma, esta forma no es bella, que en la Edad Media que le interesa a Auerbach y que Pasolini toma, no está en absoluto cerrado, entonces tiene algo, perdón que lleva agua para mi molino, de informe también, de una deformidad en términos, de algo medio deforme, digamos, medio inaprensible, que justamente es la potencia, ¿no? Pero también es bonito porque esas películas vienen, digamos, son de una etapa que los más especialistas de Pasolini dividen el cine en dos, ¿no? En el nacional popular y en el elitista, o sea, así le ponen. Este es del periodo elitista, pero yo no uso esos términos, no me parece que tenga mucho rendimiento, pero sí es cierto que varía el 65 con Pajaritos Pajarracos. Ahí dice algo muy precioso, ¿no? Un poco a la luz también de las cenizas de Gramsci, este poemario que es un poema también, que le dice a Gramsci, no, estoy contigo y contra ti, ¿cierto? Ahí dice, ya no hay pueblo al que contarle historias, y por lo tanto no puedo aplicar el aparataje, digamos, gramsciano, porque la realidad que tenía Gramsci frente a sí es una realidad distinta. También es un mundo acabado, ¿sí? Un mundo acabado. Y por lo tanto tiene sentido que haya trabajado con textos de la Edad Media, ¿no? Y no como hacía, por ejemplo, en Agatone o en Mamá Roma, que ahí no había texto que traía, ¿cierto?, como operación de actualización. Entonces que vaya a un pasado aún más remoto
y lo actualice también es una provocación en la dirección en que estamos diciendo, ¿no? de esto que él siempre decía, que se acababa un mundo pero no los mundos posibles, y entonces en esa operación creo que también es muy consistente con su obra anterior, solo que la realidad de su época varía y por lo tanto también la forma de hacer cine. Quería contar una pequeña anécdota, ya que estamos en el momento del anecdotario, que es que él, Pasolini, ¿cómo llega al cine? Digamos, porque es alguien que no tiene formación cinematográfica, o sea, no es que viene de una escuela cinematográfica, que en Italia había una muy notable, que era la ligada con el neorrealismo, ¿no? Con grandes figuras y con escuelas de cine donde, bueno, iban a estudiar, por ejemplo, Puig o latinoamericanos. Pero él no viene de ahí. Entonces, ¿cómo llega al cine? En realidad llega al cine por su conocimiento de los sectores subalternos romanos y básicamente por sus intereses sobre la lengua, ¿no? Digamos, entonces, que él ni siquiera era romano, quiero decir, o sea, como persona interesada y estudiosa y curiosa y amante de eso. Entonces, cuando Fellini filma en Caviria, Las noches de Caviria, que es una película, bueno, hermosa, digamos, y que es el ambiente pasoliniano de los suburbios romanos y de la prostituta, ¿no? Es previo a las películas de Pasolini, o sea, Pasolini toma muchísimo. Pero Pasolini interviene ahí. Claro, y ahí lo convocan a Pasolini para que controle que los diálogos, tal como lo sostienen los personajes subalternos populares, sean efectivamente diálogos verosímiles. Claro. Y es interesante eso, me parece interesante cómo es que él llega, cómo se introduce en la maquinaria cinematográfica. Y se introduce por el lado de la lengua, de la percepción de las diversidades, del interés estrictamente dialectal y lingüístico, ¿no? Claro, pero ve en el cine justamente una salida frente a la homologación. Dice, ya no hay diversidad dialectal y por lo tanto esa riqueza de la lengua está absorbida por este lenguaje del consumo, ¿cierto? El progreso. Y por lo tanto se pasa al cine también porque ve ahí una forma de poner en escena una expresividad que es irreductible a palabras. Sí, él dice liberarse un poco de la lengua italiana. Claro, esta lengua dice universal, pero en verdad está queriendo decir una lengua que es imposible de codificar. El cine no puede ser codificado, a pesar de que uno use la palabra en el cine, ¿sí? No es que deje de usar la palabra, de hecho es un director que usa mucho la palabra. Tiene una expresión muy linda cuando dice con el cine se puede hacer poesía pero no filosofía, ¿no? Porque no es conceptual el cine, es la singularidad de la imagen, todo el tiempo que está en juego ahí, ¿no? A través de ahí su tensión con Eisenstein también, ¿no? Y él, digamos, es un director al que él no admira, digamos, no sigue fielmente, me parece, porque en Eisenstein está esa idea del cine conceptual, justamente. Bueno, siento que podemos hablar un montón de Pasolini, pero no sé si el horario da ya. La verdad que seguiríamos eternamente, pero acá ya debemos cerrar un poco las puertas. Les agradezco un montón la presencia, la atención. Un aplauso para los tres. Un aplauso para... Y bueno, muchas gracias. Los libros, había libros por allá, quien quiera y quiera conversar con los autores, les vas a del autor al lector.